Hermanos, una vez más quiero decirles el anhelo de mi corazón. Es que usted y yo podamos abrazar lo que Dios dice que somos. Que podamos vernos con ello en una situación diferente a la que el enemigo quiere que nos veamos. Usted y yo somos pueblo de Dios. Los pentecostales respondemos, hermano. Nosotros somos pueblo de Dios. Cuando usted escuche una expresión que le llame la atención de parte de Dios, los pentecostales aplaudimos. Los pentecostales gritamos. Sí. O sea, esa es una de las ventajas de nuestros cultos, donde usted puede expresarse en la presencia de Dios. Entonces, al haber buscado la forma de decirles lo que somos y que debe de crear en nosotros emoción, entusiasmo y expectativas, también nos va a permitir ubicarnos en lo que hoy el Señor espera de nosotros. Sabe que la Biblia nos califica como embajadores. Nosotros representamos el reino de Dios en la tierra. Y esa representación que tenemos, ya sea de manera colectiva o de manera individual, requiere una convicción de el ser a quien representamos. Esa convicción no la tiene el mundo, porque el mundo no conoce a Dios. El mundo discute con Dios. El mundo ignora a Dios. Entonces usted y yo tenemos una representación de Dios en la tierra. Somos embajadores. Pero para ello debemos de tener convicción de esa verdad bíblica. Por otro lado, tenemos que llegar una vez más a ese enamoramiento que quizá un día tuvimos o quizá tengamos en este tiempo hacia Dios, donde la razón de nuestra vida es Dios. Todo cuanto hacemos y representamos o recibimos, se lo adjudicamos en reverencia y en gratitud a Dios. Eso y otras cosas tienen que ver con la suscripción de un avivamiento. Ahora estamos observando aquellas cosas que no nos permitirán o no nos permiten experimentar un despertar espiritual, un avivamiento en nosotros. Cuando usted y yo, y me voy a anticipar a notas posteriores, dice un escritor, que el creyente que ya no, es decir, que el creyente que ha dejado de creer en la eternidad, eso es lo que no le permite ganar almas, porque para él no existe razón, o sea, no hay eternidad, nadie se pierde, entonces ¿por qué perder el tiempo en evangelizar o en buscar a otros para Cristo? Pero aquel que tiene la conciencia del infierno y del cielo como lugares eternos, no puede cruzarse de brazos, no puede volverse indiferente para aquellos que no han aceptado a Cristo, porque para gozar la eternidad con Cristo hay que reconocerlo y hay que recibirlo en el corazón, hay que nacer de nuevo. Pero si nosotros hemos minimizado o reducido el impacto de la eternidad, o que al final abrazamos lo que el universalismo dice, que Dios es bueno, que Dios es amor, lo cual es cierto, pero lo que no es cierto es que al final Él no va a hacer distinciones de cómo usted y yo vivimos en la tierra, sino por su inmenso amor nos va a meter a todos a su lado en la eternidad, y eso no dice la Biblia. Unos estarán a la izquierda y otros estarán a la derecha. Unos estarán escritos en el libro de la vida y otros no.
Y los que estén escritos en el libro de la vida pasarán para vivir eternamente con el Señor. Si esa verdad sigue formando parte de nuestro credo, no podemos cruzarnos de brazos, no podemos ser indiferentes ni con nuestros hijos que no perseveran en Dios, ni con nuestros hijos que no han aceptado a Cristo, ni con nuestros amigos, aquellos cercanos que deben de conocer a Jesús. Entonces todos los que aquí estamos necesitamos avivamiento. Digamos como dijo Robert Evans allá hace más de 200 años, dobléganos, Señor, dobléganos, Señor, dobléganos. Porque cuando esto ocurra, nosotros no vamos a estar conformes con no tener a alguien a nuestro lado que comparta con nosotros en la adoración en el templo. Cuenten las butacas que están vacías allí en su línea. Ese es el reto que tiene. Beverly tiene 3. Américo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Américo. ¿Está bien? Toqué a los Melara, ¿verdad? Ese es su reto. ¿O no cree en la eternidad? ¿O piensa que la eternidad debe de aceptar nuestro egoísmo? Que lo que es mío, ¿por qué lo voy a dar a otro? Hermano, esto no es suyo. Esto Dios es quien lo da. Y Él quiere darlo así como nos lo dio a nosotros, a usted también. Vamos, ¿verdad? Ahora, señalábamos como un impedimento para el avivamiento la desobediencia a la palabra de Dios. Piense por un momento en aquellos elementos establecidos por Dios como actos de obediencia de nuestra parte. Y vea si usted está obviando o está dejando de obedecer tal o cual disposición de Dios. Usted no debe suscribirse a que otros no lo hacen. Usted no debe de suscribirse a los comentarios que aquellos hacen del por qué no lo hacen, o por qué no lo cumplen, o por qué no forma parte de sus prácticas, porque cada uno va a dar razón a Dios. Ubíquese en lo que usted hace y en lo que usted no hace. Y en aquello que hace, dele gracias a Dios porque lo hace. Y en aquello que no lo hace, pídale a Dios perdón porque no lo hace. Entonces nuestra vida va a evolucionar de una manera extraordinaria cuando nos volvamos a los dichos del Señor. El salmista dijo un día: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted y yo estemos leyendo la palabra y lleguemos a una parte donde nos interpela, en vez de cerrarla o en vez de buscar otro fragmento o otra porción, dígale a Dios: Señor, no puedo pasar de esto que está escrito acá. Te pido que me ayudes, porque yo soy uno de ellos que no ha hecho lo que aquí dice que se haga. No pasar de largo. Y no trasladar su mente a pensar en otros que no lo hacen, sino que esa escritura que usted está leyendo en ese momento es exclusivamente para usted y como inmediatos los suyos, los que pertenecen a su casa o a nuestra casa. Ahora quiero hablarles de otro, que es el pecado en todas sus expresiones, como un elemento contrario para un despertar espiritual, para un avivamiento. Y vamos a leer la palabra de Dios en Nehemías capítulo 9, versículo 29 al versículo 31. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y que Él abra nuestro entendimiento y nuestra voluntad para comprender. Así reza la palabra de Dios. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos
se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y si usted puede pensar o sustraer palabras que llaman la atención de la razón del por qué ese pueblo pasó por las circunstancias o disciplinas por las que pasó, bien haría. Las palabras como soberbia, no oyeron, pecaron contra tus juicios, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas. Ahora, si usted se pone a pensar cuánto vale su salvación, porque deseo entender que todos los presentes somos salvos. Y si alguno no es salvo, aunque esté sirviendo en la iglesia, hoy es el día de salvación. Ayer que estuvimos en un evento de Iglesia Crecimiento, 2 pastores nos contaron historias. Un pastor nos dijo que un día llamó a todo su liderazgo para poder tener un tiempo y un acercamiento con ellos, y les preguntó si habían nacido de nuevo. Desarrolló una plenaria ahí y les preguntó si habían nacido de nuevo. Para sorpresa de él, hermanos que tenían 22 años de ser creyentes y servidores pasaron para nacer de nuevo. Y puede suceder eso, hermano. Es nacer de nuevo. Entonces, la salvación ciertamente es un acto de gracia de parte de Dios. Y esa se recibe el día que entregamos nuestra vida a Jesús. Porque en ese día que escuchamos el mensaje, nos hizo sentir el predicador que nuestros pecados nos tenían distantes de Dios. Y que si moríamos en pecado, íbamos a morir eternamente. Y que íbamos a ser condenados, nos enviarían al infierno. Y nosotros fuimos convictos del Espíritu Santo. Y ese día acudimos. Dijimos: Señor, no quiero seguir en pecado. Te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida. Y posiblemente dijimos o dijeron: haz de mí o haz conmigo a partir de ese día lo que tú quieras. ¿Qué sucedió? Ahí sucedió un acto de gracia. Un acto donde la gracia de Dios se mostró. Y sin hacer más que una confesión de fe, nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. No estábamos haciendo méritos para ser salvos. Las Sagradas Escrituras dicen en Efesios 1:7:
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, hermanos, nos contamos hoy como un ente o como un pueblo envuelto en la salvación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Y qué es la gracia? La gracia de Dios es el favor inmerecido del Señor. Nadie goza del perdón de sus pecados por ser quien es, porque es reconocido socialmente como una persona buena, porque es un filántropo, porque es una persona que no le hace daño a nadie, porque es una persona que solamente un tiempito le hace falta para que le salgan las alas. Bueno, cuando empezamos a buscar razones para que nosotros podamos contarnos entre los salvos, quiero decirle que no la vamos a hallar, porque nuestra salvación es por gracia. Es por gracia, en la libre manifestación de su amor a los que no lo merecen. No solo no lo merecemos, sino que de acuerdo con la justicia de Dios debíamos recibir el castigo eterno por nuestra rebeldía contra Él. Blaise Pascal, filósofo francés del siglo XVII, dijo: la gracia es requerida para transformar al hombre en santo, y aquel que duda de esto no sabe ni lo que es un hombre ni lo que es un santo. Hermanos, ubiquémonos en que lo que somos delante de Dios es por gracia. La Biblia enseña que nuestro pecado es tan profundo, nuestra culpabilidad delante de Dios tan infinita, y hasta los móviles para hacer el bien tan egocéntrico, que el juicio de Dios cae sobre nosotros de todos modos. Y Dios no exige que tengamos buenas obras, que malas para salvarnos. Él solo acepta la perfección, la perfecta rectitud de su Hijo. Él recibe a los hombres que han sido hechos justicia de Dios en Él. Los esfuerzos por ser buenos son como bañarnos, vestirnos bien y peinarnos cuidadosamente cuando nuestro barco se está hundiendo. Usted y yo somos salvos por gracia. Abrace esa gracia. Bendiga a Dios por esa gracia. Porque por esa gracia pasamos de muerte a vida. Por esa gracia nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por esa gracia vamos a escuchar en el día del Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por gracia. La gracia de Dios es la que nos tiene reunidos. La gracia de Dios ha sido abundante. La gracia de Dios nos ha permitido cosas, nos ha permitido momentos extraordinarios, y usted y yo debemos día a día de decir: Señor, lo recibo por tu gracia, lo recibo por tu bondad, lo recibo por tu misericordia. Ahora bien, si nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados es por gracia, debemos entonces de comprender que no podemos vivir en pecado. No podemos vivir pecando, porque eso es pisotear la gracia de Jesús, la gracia con la que Él nos ha o nos presenta como salvos. El pecado es desobediencia. A esto también se le llama ilegalidad o desorden. La palabra griega anomía significa quebrantar o violentar la ley de Dios. Cada vez que pecamos, violentamos la ley de Dios. El pecado es oposición a y negligencia sobre la ley de Dios.
Todo aquel que comete pecado, dijo el apóstol Juan, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Alguien en el pasado dijo: no codicio ninguna fraseología que le dé respetabilidad al pecado. El daño más doloroso que podemos hacerle al hombre es aligerar su concepto que tiene de la enormidad del pecado. Y otro dijo: el pecado es la cosa más horrenda y diabólica en el universo de Dios. Estoy en el marco de qué es el pecado. Nosotros en este tiempo, y no en este tiempo, desde hace tanto tiempo, se nos está llevando al punto de suavizar lo que es el pecado. Y por eso me gusta la declaración del Dr. Howe: no codicio ninguna fraseología que le dé respetabilidad al pecado. Anda ahora, hermano, aquello que nosotros lo conocemos con nombre y apellido en el marco del pecado. Hay un movimiento que es la contraparte del cristianismo, que lo ha buscado cómo suavizar y cómo poner la fe cristiana en un verdadero antagonismo con el pecador. ¿Por qué? Porque el pecador no quiere que se le señale como tal, porque eso es ofensivo, suena tan abrupto que alguien venga y le diga: usted es pecador. Casi es como ofenderlo. Ya voy a llegar por allí. Ahora, algo que debe usted saber es que el pecado separa de Dios. Pastor, pero yo ya acepté a Cristo. Sí, pero cuando se peca, nos separamos de Dios, porque eso hace el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. No puede usted decir: yo soy salvo, pastor, y ahora lo que se llama pecado, eso se llamaba pecado cuando yo no era cristiano, aunque eso mismo que antes era pecado y que ahora lo estoy haciendo todavía, por el hecho de haber nacido en Cristo, ya eso ya no se llama pecado. Yo no sé entonces cómo se llama. Y ahí estamos en problema. Porque los que distorsionaron la doctrina de Calvino nos han llevado precisamente a pensar que yo pequé cuando no era creyente, pero ahora que soy creyente yo no peco. ¿Por qué? Porque todos mis pecados están clavados en la cruz de Cristo. Antes de que yo entregara mi vida a Cristo, sí, porque no había confesado, pero ahora ya confesé, pastor. Entonces esos pecados ya están clavados en la cruz. Y como alguien dijo una vez, los pecados que no están perdonados son los que no hemos cometido. Así que para que un pecado sea perdonado hay que cometerlo. Esa no es enseñanza nuestra. Entonces el pecado separa de Dios. Separó a Luzbel, quien por su altivez se volvió contra Dios. Cuesta decir esto que voy a decir, pero el que es soberbio o es altivo tiene rasgos satánicos. El que es soberbio o altivo tiene rasgos satánicos. El que es altivo y soberbio tiene rasgos satánicos. Es de vuestro padre el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así dice la Biblia. Entonces se volvió contra Dios, porque allí andaba él en medio de los ángeles. Y ese Dios que se ha creído, ¿acaso yo no tengo también la misma dignidad? ¿Acaso yo no tengo también el mismo derecho de estar dando órdenes y sentarme donde él está? En eso consistió en parte.
También expulsó del huerto del Edén a Adán y Eva por causa de su desobediencia. Ya fue altivez, orgullo. Aquí desobediencia. El Señor le dijo: el día que coman de ese árbol van a morir. Desobediencia. Entonces expulsó del huerto del Edén a Adán y Eva. Y qué extraordinario, antes del pecado Dios descendía al aire del día y hablaba con sus hijos. Yo no sé, hermanos, cuántas veces usted siente que no puede orar y usted quiere orar pero no puede. Hay una barrera increíble y no siente la presencia de Dios, no siente la candidez de Dios cerca de usted. No siente. Entonces dice: Señor, ¿por qué no siento tu presencia? El Espíritu Santo es el que nos dice cómo es nuestro estado o condición. Entonces la desobediencia fue terrible porque ocasionó la separación entre Dios y el hombre, y eso sigue siendo así. Cuando el pecado entró en la primera pareja humana, Dios, debido a su naturaleza santa, ya no pudo asociarse directamente con ellos. Al principio, antes que la desobediencia llegara, qué privilegio para Adán y Eva. Aparecía Dios para hablar con ellos. Imagínense qué bendición que Dios aparecía para hablar con ellos. Imagínense. ¿Cómo amaneciste, Adán? Feliz con la mujer que me diste. Lo mejor que me pudo haber ocurrido es esta bella mujer que me diste. Pero algunos ociosos dicen: porque no tenía con quién compararla. Mire usted, cómo distorsionamos lo delicado, lo extraordinario, lo maravilloso que Dios pone en las manos nuestras. ¿Cómo están? Bien, Señor. Esta mañana comimos venado, Señor. ¿Y mañana qué piensas comer? Un ternero, Señor. Todo estaba a la disposición de ellos. Pero cuando desobedecieron, Él no asumió su liderazgo, sino que acusó y le dijo: la mujer que me diste. Y a partir de ese momento, ninguno es culpable de sus acciones o de sus hechos. Si no hubiera sido por, si no hubiera sido por, si no hubiera sido por, y si no hubiera sido por. Nadie es culpable, sino que siempre buscamos a quien responsabilizar. Y lo peor de todo, que muchos culpan a Dios porque creó al diablo. Ahora, la Biblia es bien clara en relación al pecado. Fíjese que la Biblia señala al pecado como perder la marca, errar al blanco, transgresión, distorsión de lo que es recto, rebelión contra Dios, una deuda, desobediencia, una desviación ante los requerimientos de Dios. Es incredulidad, es impiedad, es iniquidad. Ese es el enfoque bíblico del pecado. Y así debemos de entenderlo, como para sentir rechazo a pecar. Porque por muy elegante que se vista, está cubierto de estas declaraciones o realidades. Pero ¿cómo se ve el pecado en el presente que vivimos? La gente está tratando de justificar el pecado en términos de psicología. Dicen que es un insulto a la humanidad. Y en cuanto a la idea de la ira de Dios, ¿por qué? Dicen: Dios no es absoluto. Y sí, yo se lo oí a alguien. ¿Y quién es Dios? Dice, para estarnos prohibiendo lo que nos gusta. ¿Y qué autoridad tiene la Biblia para condenar lo que nosotros queremos hacer y ser? Así, en esos términos humanistas.
Algunos otros dicen, bueno, ese es el Dios primitivo, el Dios del Antiguo Testamento. Y en eso se suscriben algunos teólogos. Un prominente predicador hace tiempo dijo que no creía en el Dios del Antiguo Testamento. Sentado en la cima del monte Sinaí, gritando su ira y su condenación, dijo que creía en el Dios Jesús, que es todo gracia. No, yo no quiero nada con el Dios del Sinaí. Ese Dios es un ogro. Ese Dios es un así. A mí me encanta el Dios Jesús, porque en Él todo es gracia. Dicen que la ira de Dios es incompatible con la doctrina del amor de Dios. Que cómo poder estar hablando del amor de Dios cuando estamos diciendo, pero aquel que no transite de conforme a la palabra no verá la bendición de Dios, sino que la ira. Desde ese momento ya ese evangelio a muchos no les gusta. Por otro lado, los humanistas hacen esta declaración: el hombre es el centro de todo. ¿Ha oído esto en los políticos, verdad? El hombre es el centro de todo en vez de Dios. Todo gira alrededor del hombre y cómo hacer que sea feliz. Hablar acerca del pecado hace que la gente se sienta infeliz y culpable. Por tanto, es equivocado juzgarles al predicar contra el pecado. Ellos no hieren a nadie, que hagan lo que desean. De hecho, la tolerancia y la felicidad del hombre son los grandes mantras del humanismo. Déjelo, si así le gusta. No se mete en la vida ajena. Y ahí comienzan a cohibirnos. Ahí comienzan a hacernos sentir que nosotros somos el desencanto de esta gente. Cuando llegaron a Juan los fariseos para que los bautizara, recuerdan ustedes que él les dijo: generación de víboras, vayan y den frutos dignos de arrepentimiento. Si quieren que yo los bautice, vayan y den frutos dignos de arrepentimiento. Pero el problema, hermanos, que estamos hoy es que muchos creyentes abrazamos las promesas de Dios, pero no abrazamos las restricciones de Dios. Nos encantan las promesas, más si son de pisto, hermano. Ah, qué promesas es. No te va a faltar nada en el bolsillo derecho andar. Este es el izquierdo. Y en este otro. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 más a ti. Qué profundo eso. Qué extraordinario. Pero cuando ya nos toque el ego, cuando ya nos está diciendo que hay algo en nosotros que a Él no le gusta, ya eso lo suscribimos a otros tiempos y a otras situaciones. Que Dios nos ayude, hermano, a todos. Porque de alguna manera el pecado nos envuelve. Y aquellas cosas que no deberíamos de aceptar para nosotros, las hemos aceptado. Yo sé que cada uno va a dar razón a Dios. Y todos nos vamos a presentar como querramos presentarnos. Pero el consejo mío es que nos presentemos reconociendo la santidad de Dios, el señorío del Señor en nuestra vida, y que Él nos vio como con un profundo deseo de no quebrantar sus dichos, de no quebrantar sus mandamientos. Ahora es muy fácil, hermanos, abrazar lo que el mundo quiere que abracemos. Y ustedes, ¿por qué atacan a los que se quieren casar entre ellos o entre ellas? Déjenlos.
son gustos aparte. Hermanos, por favor, eso es pecado. No podemos hablar así. Tenemos que tener esa convicción clara de que esas inclinaciones no solo son perturbaciones ejecutadas, son maldición. Antes de que entrase el pecado, dije ya que había una franca relación y comunión con el Señor. Yo quisiera pedirles que en su boletín escriban los pecados que todavía ustedes cometen. Pecados de comisión, pecados de omisión. Ya sabe la diferencia, ¿verdad? Los de comisión son donde Dios dice no lo hagan. Y los de omisión son los que Dios dice que hagamos y no hacemos. Abundan en los creyentes los de omisión. Los de comisión, ya algún reparo algunos tenemos y no va a acompañar con tal el almuerzo. No, soy cristiano. Ya esos son de comisión, decir no lo hago porque Dios lo impide, lo prohíbe. Ahora bien, cuando señalamos el pecado, debemos de entender que si hemos pecado, hemos de confesar. Adán tuvo la oportunidad de confesar, mas no lo hizo. Por el contrario, señaló a su esposa como la culpable. ¿Cómo dijo él? La mujer que tú me diste. Entonces ahora se dice, si no hubiera sido por ese trabajo que me dieron, si no hubiera sido por esa asistente que me pusieron, si no hubiera sido por ese viaje que me hicieron, que me dieron para ir a tal parte, siempre hay una excusa y no confesamos. ¿Sabe que David en un momento rehuyó hacer confesión? Salmo 32, 1 al 5, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Óigalo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero mientras callé, vea lo que pasó, mientras callé, mientras no lo confesé, Natán llegó con una parábola. ¿Y qué hay que hacer con este injusto?, le dice Natán. El rey responde, que muera. Natán le dijo a ese hombre, eres tú pecaste. Entre lo sucedido y la presencia de Natán se puede suscribir el tiempo en que él cayó y no confesó. Ahora, después de esa presencia de Natán diciéndole, también Jehová remitió tu pecado, no morirás, el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Esto es lo que cada creyente debe de hacer cuando peca contra Jehová. El Señor nos llama a vivir ajenos al pecado, nos llama a vivir en santidad. Pero dice Juan el apóstol, aconsejando a la iglesia a reconocer su pecado, a que lo confiese con prontitud. 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Queremos que Dios tenga confianza en nosotros. Queremos que los cielos se abran sobre nosotros. Queremos gozar en verdad lo que significa ser el pueblo de Dios. Que aunque hayan crisis de una y de otra índole, Dios cuidará de su pueblo o cuida de su pueblo. Si queremos tener esa ventaja, escudriñemos nuestros caminos, dijo el escritor. No permitamos, sí, que Satanás nos acuse por pecados que ya el Señor nos perdonó. Que nos haga un retroceso y nos diga todo lo que fuimos, ¿no? Desde el día que usted entregó su vida. Lo que haya hecho fue perdonar. Y lo que hemos hecho, sí y no. Sí, si los hemos confesado y nos hemos apartado. No, si nos hemos confesado y lo seguimos haciendo. Esta escritura de Juan, escuchen, no es para el mundo, es decir, para aquellos que persisten como estilo de vida en el pecado. Esta escritura habla al creyente que haya pecado, que se dio a la presión de la tentación, pero no es su estilo de vida. Ay, Señor, no han pasado 24 horas y ya transgredí otra vez. Pero verdad que tú todos lo perdonas, ¿verdad? Como quien dice, a ti te vale, ¿verdad? O a mí me vale. No, perdonen, hermano. Si queremos atraer la gracia y la bondad de Dios para nosotros y los nuestros, humillémonos delante de Él. Alejémonos del pecado. Confesemos nuestro pecado y amemos al Señor sobre todas las cosas. Y aquí está lo más difícil. Invito a los pecadores a venir aquí a decirle al Señor, perdona mi pecado. Si quiere que yo lo encabece, yo lo hago.
Hay mensajes que se dan que dicen, hoy nos trataron como pecadores a todos, hermano. La gracia de Dios es que cuando confesamos, Él nos perdona. Pero allí dice que por haber guardado el pecado, hasta su rostro enviaba mensajes diferentes de cómo es que Él se encontraba, apagado, como decimos en otras veces. Vengamos a pedirle perdón por un pecado de comisión, por un pecado de omisión. Y Él perdona, hermanos. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, venga y entregue su vida a Cristo. Y voy a decirles lo siguiente. Una vez aquí en la iglesia estaba una pareja a la par. Y yo hice este tipo de invitación. Pasen más adelante. Entre más cerca, más perdón. Y yo le dije al hermano cualquiera de ustedes, y la esposa se puso de pie, si usted ha pecado, y ella se puso de pie, y él se le quedó viendo. Pero yo había señalado ahí adulterio, fornicación, y fue en esos momentos que ella se puso de pie, y él se quedó así. Y ella pasó, él no pasó. Después me aclararon las cosas. Vi que mi esposo se enojó, me dijo, porque cuando usted dijo eso, yo ya había dicho que iba a pasar con pecadora, pero él dijo que yo le había fallado. Pero hermano, al que se le falla, aunque nos veamos y no nos vea, es. Y aquel que retiene confesión, que no espere que la vida le va a sonreír en los próximos 2 pasos que dé. No. Hasta que vuelva su confesión al Señor. Padre, queremos despertar nuestra pasión delante de ti. Queremos ser diferentes. Queremos agradarte. Queremos, Señor, reconocer tu santidad ante nuestra realidad. Sí te damos gracias por nuestra salvación. Sí te damos gracias porque nuestros pecados los alejaste totalmente cuando entregamos nuestra vida a ti, y ese pasado ya no se cuenta. Pero esa escritura se escribió a hermanos, a la iglesia en el pasado, por si ellos estaban aún viviendo en vidas que no te agradaban. Y ahora el mensaje llega a nuestro tiempo porque vivimos en condiciones o expuestos a condiciones similares. Perdona nuestros pecados de comisión. Perdona nuestros pecados de omisión. Los días que tú nos vas a dar, los días que están por delante, que sean días con esplendor tuyo, que sean días de confianza, que sean días donde podamos sentir a plenitud que no estamos solos, que no nos has dejado, que estás con nosotros, y que tú, Señor, te vas a encargar de abrir sendas donde no la hay, y que tú vas a pelear por nosotros, porque somos tus hijos. Hemos sido comprados a un precio elevado con tu sangre. Los pecados que hayan envuelto nuestro estado delante de ti, perdónanos. Los pecados que se cometen en nuestra casa, los pecados que cometen nuestros hijos, pedimos perdón por esos pecados, para que los perdones, a igual como lo hiciera el patriarca Job. Gracias por la sensibilidad y la docilidad que podemos mostrar este día delante de ti. Y como pastor, yo levanto mis manos en gratitud por el perdón que nos das, y pido, Señor, que cubras a cada uno de nosotros y no pecar contra ti.
que nos ayudes a no pecar contra ti. No porque otros estén viviendo así y les está yendo bien. El bien de ellos no trasciende los cielos. El bien de ellos hoy es, mañana no. Pero el bien por perseverar en ti es hoy y es en la eternidad para todos los que te aman. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiga al que tiene ahí a la par. Dígale, Señor, gracias por él. Gracias por mi hermana. Gracias por mi hermano. Te pido, Señor, que la bendición tuya vuelva, así como volvió al pueblo de Judá, así como volvió al pueblo de Israel, con las palabras de Nehemías. Ciertamente te fallamos y por esa falla nos enviaste al cautiverio, pero por tu misericordia no hemos sido consumidos. Aún estamos aquí de pie y nos volvemos a ti. Te pedimos perdón, Señor. Que la vida de nuestros hermanos sea floreciente, que la escasez que haya hoy, que pueda, Señor, desaparecer, porque se activa lo espiritual, se activa la comunión, se activa contigo, Señor, tu gracia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sálvanos, perdónanos. Abrázanos, Señor. Ayúdanos a ser determinantes, a llevar una vida recta delante de ti, Señor. Pero líbranos de tentación, como dijiste en el Padre nuestro. Estamos, Señor, expuestos, pero bajo tu cobertura podemos estar de pie. Quita el egoísmo que haya en nosotros. Cuando seamos instados al placer propio, que entendamos que con ello te ofenderemos y vamos a debilitar nuestra comunión contigo. En el nombre de Jesús, gracias por tu pueblo y gracias por el avivamiento que tú estás dando a nuestra vida. Seremos de confianza y tú pondrás en nuestras manos cosas extraordinarias, como también dones para ministrar y bendecir a otras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quebranta mi corazón.